Eran las 11:47 de la noche, cuando Ricardo Mendoza escuchó algo absolutamente imposible. Un sonido que provenía de la habitación de Valentina, su hermana sordociega, su hermana, que llevaba 14 largos años sin comunicarse con absolutamente nadie. Su hermana, a quien el mundo médico había declarado inalcanzable. Pero esa noche, Ricardo escuchó algo que lo cambiaría todo. No era un grito desgarrador, no era un sollozo de tristeza, era... risa. Valentina estaba riendo. Si crees que las personas sordociegas viven en un silencio absoluto del cual no hay escapatoria, es porque nunca conociste a Guadalupe Soto, una empleada doméstica de 45 años, que decidió que nadie, absolutamente nadie, debería vivir en un mundo sin historias. Pero comencemos desde el principio, porque esta historia no empieza con risa, empieza con ausencia. Ricardo Mendoza, 50 años. Director general de Innovatec, una empresa de tecnología valuada en 200 millones de dólares, oficinas en 3 países, 847 empleados, artículos en Forbes México, entrevistas en CNN en español. El hombre que revolucionó la industria del software en Latinoamérica. El hombre que no había tenido una conversación real con su hermana en 14 años. La ironía no se le escapaba. Su empresa creaba tecnología de comunicación, pero él había dejado de intentar comunicarse con Valentina hacía más de una década, no por falta de amor, sino por desesperación. Valentina Mendoza, 32 años, sordociega desde su nacimiento, síndrome de Usher tipo 1, ceguera congénita total, sordera profunda bilateral, sin vista y sin oído, sin palabras habladas, solo un mundo de tacto, olfato, vibración, un mundo que Ricardo nunca aprendió a habitar con ella. Cuando Valentina nació, Ricardo tenía 18 años, acababa de entrar a la universidad. Recuerda el día que sus padres le dieron el diagnóstico, sordociega, una palabra que sonaba como una sentencia de por vida. Los primeros años fueron intentos desesperados. Sus padres llevaron a Valentina a 14 especialistas diferentes, terapias, escuelas especiales, implantes que no funcionaron, esperanzas que se apagaban una por una. Valentina fue a una escuela para niños sordociegos hasta los 18 años. Aprendió algunas señas táctiles básicas: mamá, papá, agua, baño, pero nunca desarrolló un lenguaje complejo. Nunca pudo expresar pensamientos abstractos. Nunca pudo decir tengo miedo, o estoy feliz, o te extraño. Y luego, sus padres murieron. Accidente automovilístico. Valentina tenía 18 años. Ricardo, 36. Ricardo acababa de lanzar Innovatec.
Trabajaba 16 horas al día, estaba construyendo un imperio tecnológico y de repente era responsable de una hermana que no podía verlo, no podía oírlo, no podía decirle lo que necesitaba. Contrató a los mejores, asistentes de cuidado especializados, enfermeras, terapeutas, pagaba 40,000 pesos mexicanos al mes, una pequeña fortuna. Pero los asistentes no duraban. El primero renunció después de 6 meses. Dijo que era demasiado difícil. Que Valentina no respondía, que no había progreso. El segundo duró 4 meses, el tercero 8 meses, el cuarto solo 3 meses, el quinto casi un año. Ricardo pensó que finalmente había encontrado a alguien, pero un día la asistente simplemente no regresó. Dejó una nota. No puedo más. Lo siento. 5 asistentes en 12 años. Y en esos 12 años, Valentina se fue, apagando lentamente. Al principio, cuando era joven, Valentina intentaba comunicarse, tocaba cosas, exploraba, buscaba manos para hacer señas, pero con el tiempo, cuando nadie respondía de forma consistente, cuando cada asistente tenía un método diferente, cuando nadie realmente la conocía, Valentina dejó de intentar, se quedaba en cama la mayor parte del día, no exploraba, no buscaba contacto, simplemente existía. Ricardo la visitaba una vez a la semana, los domingos a las 3 de la tarde, religiosamente. Pero las visitas eran una tortura. Entraba al cuarto. Valentina estaba sentada en su silla o acostada en la cama. Ricardo se acercaba, tocaba su hombro, para que supiera que estaba ahí. Valentina no reaccionaba. Ricardo intentaba hacer señas básicas en su mano. Hola, soy Ricardo, tu hermano. A veces, Valentina retiraba la mano. A veces, la dejaba ahí, inmóvil, sin respuesta. Ricardo se quedaba 30 minutos, sentado en silencio. Sin saber qué hacer, sin saber cómo entrar al mundo de su hermana, y luego se iba, sintiéndose culpable, sintiéndose inútil, sintiéndose como el peor hermano del mundo. Pero, ¿qué podía hacer? Él no sabía braille, no sabía lenguaje de señas táctil avanzado. Había intentado aprender años atrás, pero era difícil, tomaba tiempo, y su empresa lo necesitaba. Siempre había una excusa. Entonces, hace 3 meses, llegó Guadalupe Soto, era febrero. El último asistente había renunciado 2 semanas antes. Ricardo estaba desesperado. Publicó el anuncio en 5 sitios diferentes. Guadalupe fue la única que aplicó. Cuando llegó a la entrevista, Ricardo casi la rechaza de inmediato. No era enfermera, no tenía certificaciones en cuidado especial, no había trabajado nunca con personas sordociegas. Era simplemente una empleada doméstica con 20 años de experiencia limpiando casas. Pero había algo en sus ojos.
Una determinación tranquila, una tristeza antigua que Ricardo reconoció sin poder nombrar. Le preguntó por qué quería el trabajo. Guadalupe dijo, porque nadie debería vivir sin sentirse acompañado, y porque tuve una hija que el mundo no podía escuchar. Murió sin que yo pudiera contarle todo lo que quería decirle. No dejaré que eso le pase a alguien más, si puedo evitarlo. Ricardo la contrató esa misma tarde. Los primeros 2 meses fueron normales. Guadalupe hacía su trabajo, limpiaba la casa, preparaba comida para Valentina, la ayudaba a bañarse, a vestirse. Era profesional, eficiente, callada. Ricardo seguía visitando los domingos y no notaba ningún cambio en Valentina. Su hermana seguía igual, apagada, distante, inaccesible. Ricardo empezó a preguntarse si alguna vez habría un cambio, si Valentina simplemente viviría así hasta el final de sus días, un cuerpo vivo. Con un alma atrapada en soledad eterna. Era un pensamiento que lo perseguía en las noches, cuando estaba solo en su departamento de lujo en Reforma, mirando la ciudad iluminada, sabiendo que a 20 kilómetros de distancia, su hermana vivía en oscuridad y silencio absolutos, y entonces, hace 2 semanas, Ricardo notó algo extraño. Fue un domingo, 3 de la tarde. Entró al cuarto de Valentina como siempre, pero Valentina no estaba acostada. Estaba sentada en su silla, con la espalda recta, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera esperando algo. Ricardo tocó su hombro y Valentina volteó hacia él. No podía verlo, por supuesto, pero volteó como si supiera que alguien había llegado. Y luego hizo algo que no hacía en años. Sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Ricardo se quedó paralizado. ¿Cuántos años habían pasado desde que vio a Valentina sonreír? 5, 10. Intentó comunicarse con ella esa tarde. Hizo señas básicas en su mano. Valentina dejó que tocara su mano. No la retiró. Ricardo no sabía qué significaba, pero algo había cambiado. La semana siguiente, al llegar de visita, Guadalupe estaba sentada otra vez, esperando. Y esta vez, cuando Ricardo tocó su hombro, Guadalupe levantó su mano hacia él, como si quisiera que él la tomara. Ricardo le preguntó a Patricia si había notado algún cambio. Patricia se encogió de hombros. Dijo que Guadalupe parecía más alerta últimamente, más presente, más conectada. Ricardo preguntó si había hecho algo diferente. Patricia dijo que no, solo hacía su trabajo, pero había algo en la forma en que Patricia desviaba la mirada, algo que Ricardo no pudo identificar. Y entonces llegó esa noche, 11:47 p.m. Ricardo había estado en una cena de negocios.
Regresó a casa más temprano de lo esperado. Normalmente llegaba después de la medianoche, estacionó su auto, subió a su departamento de lujo en Reforma, se sirvió un whisky, se aflojó la corbata y entonces escuchó su teléfono. Una notificación de la aplicación de cámaras de seguridad. Ricardo había instalado cámaras en la casa donde vivía Guadalupe, no para espiar, solo para tener tranquilidad, para saber que si algo pasaba, podría ver. Normalmente no revisaba las cámaras a esta hora. A las 11:47 p.m. Guadalupe estaría dormida, pero esa noche la cámara había detectado movimiento en el cuarto de Guadalupe. Ricardo frunció el ceño, abrió la aplicación y vio a Patricia en el cuarto de Guadalupe a las 11:47 de la noche. Patricia no vivía ahí. Su horario era de 8 a.m. a 6 p.m. ¿Qué hacía ahí a esta hora? Ricardo amplió la imagen. Patricia estaba sentada en la cama junto a Guadalupe. Tenía algo en las manos. Un libro, y estaba moviendo sus dedos sobre la palma de la mano de Guadalupe. Ricardo se acercó más a la pantalla de su teléfono. Los dedos de Patricia se movían rápidamente, tocando, presionando, como si estuviera escribiendo algo invisible en la piel de Guadalupe. Y Guadalupe estaba sonriendo, no solo sonriendo, estaba radiante. Y entonces Guadalupe hizo algo que Ricardo no había visto en 14 años. Rió, una risa silenciosa, porque Guadalupe nunca aprendió a modular su voz. Pero su boca se abrió en una risa genuina, su cuerpo se sacudió con alegría, sus manos se levantaron y tocaron el rostro de Patricia. Y Patricia, con lágrimas en los ojos, continuó moviendo sus dedos sobre la palma de Guadalupe. Ricardo dejó caer su vaso de whisky. Se rompió en el piso. El líquido se derramó sobre el mármol. Pero Ricardo no lo notó. Solo podía ver la pantalla de su teléfono. Y entonces entendió. Patricia no estaba simplemente tocando la mano de Guadalupe. Estaba leyendo en braille táctil, el único lenguaje que una persona sordociega puede recibir completamente. Patricia estaba deletreando palabras, letra por letra, en la palma de la mano de Guadalupe, y Guadalupe estaba entendiendo. Ricardo miró la hora en su teléfono, 11:52 p.m. Amplió más la imagen y vio algo más. En la mesa de noche junto a la cama de Guadalupe había 3 libros, libros con portadas en relieve, libros en braille. Ricardo sintió algo romperse dentro de su pecho, una asistente de cuidado, una mujer sin educación formal en cuidado especial, una mujer a quien él pagaba 12,000 pesos mexicanos al mes. Estaba haciendo algo que él, con toda su riqueza, con todos sus recursos, nunca había intentado realmente. Estaba aprendiendo el lenguaje de Guadalupe. Ricardo cerró la aplicación, tomó sus llaves, salió de su departamento de lujo en Reforma, condujo 20 minutos a través de la ciudad vacía.
con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Llegó a la casa donde vivía Guadalupe, abrió la puerta principal con su llave, subió las escaleras silenciosamente. La puerta del cuarto de Guadalupe estaba entreabierta. Ricardo se detuvo en el pasillo, conteniendo la respiración, y escuchó la voz de Patricia. Patricia estaba hablando, en voz baja, no para que Guadalupe la oyera, porque Guadalupe no podía oír, sino para sí misma. Como si necesitara anclar las palabras en su propia voz, mientras sus dedos las traducían a braille táctil. Y dijo, y el príncipe dijo, lo esencial es invisible a los ojos. Ricardo se acercó más. Miró por la rendija de la puerta. Patricia tenía un libro abierto frente a ella. El Principito, el libro favorito de su madre. El libro que su madre solía leerle a Guadalupe cuando era bebé, antes de saber que Guadalupe nunca podría oírlo. Y Patricia estaba leyéndolo ahora, palabra por palabra. Letra por letra, en braille táctil, sus dedos volaban sobre la palma de Guadalupe, presionando, tocando, creando patrones que Ricardo no entendía, pero que Guadalupe claramente sí. Guadalupe tenía los ojos cerrados, una expresión de paz absoluta en su rostro. Y Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero continuaba leyendo. Ricardo sintió sus propias lágrimas. No podía moverse, no podía respirar. Miró su reloj. 11:58 p.m. Patricia había estado ahí casi una hora. Y entonces Ricardo recordó. Patricia llegaba a las 8 a.m. todos los días, pero los últimos 2 meses el guardia de seguridad había mencionado casualmente que Patricia siempre llegaba a las 7 a.m., una hora antes de su horario oficial, sin cobrar esa hora extra. Ricardo pensó que Patricia simplemente era muy dedicada a su trabajo, pero ahora entendía. Patricia llegaba una hora antes, todas las mañanas, y se quedaba una hora después de las 6 p.m., todas las tardes, y volvía a las 11 p.m. Todas las noches, 3 horas al día que nadie le pagaba, 3 horas al día que Patricia pasaba con Guadalupe, leyéndole. Ricardo vio el libro de nuevo y notó algo más. Había marcas en las páginas, post-its, notas escritas a mano en los márgenes. Acercó más la vista. Las notas decían cosas como: Guadalupe sonrió aquí, Guadalupe tocó mi cara aquí, Guadalupe hizo seña de más aquí. Patricia estaba documentando las respuestas de Guadalupe, como un científico. Como un maestro dedicado, como alguien que realmente se preocupaba por saber qué historias tocaban el alma de su hermana. Ricardo retrocedió un paso y pisó una tabla del piso que crujió. Patricia volteó hacia la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo a través de la rendija. Patricia se puso pálida. Se levantó rápidamente de la cama. Dejó el libro a un lado. Ricardo abrió la puerta completamente. Patricia bajó la mirada. Dijo: «Lo siento, sé que no es mi horario. Yo solo...».
puedo explicar. Pero Ricardo no dijo nada. Caminó hacia ella, sus pasos resonando en el cuarto silencioso. Patricia retrocedió, como si esperara ser despedida, y entonces Ricardo hizo algo que ni él mismo esperaba. Se arrodilló frente a ella y lloró. Lloró como no lloraba desde el funeral de sus padres. Lloró como no se había permitido llorar en 14 años de culpa enterrada. Y dijo con la voz rota: «Usted le está dando a mi hermana algo que yo nunca pude darle». Patricia se arrodilló también, puso una mano en el hombro de Rodrigo y le dijo: «Señor Mendoza, su hermana no es inalcanzable, solo estaba esperando que alguien aprendiera su idioma». Rodrigo levantó la mirada y preguntó la pregunta de la que ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharla en voz alta. «¿Cuánto tiempo?». Patricia respiró hondo. Dijo: «Aprendí braille en 6 meses, estudiando después de mi trabajo, videos de YouTube, bibliotecas». Compré libros con mi salario, practiqué todas las noches, hasta que mis dedos pudieron leer sin mirar. Y llevo 4 meses leyéndole a Laura, 1 hora cada noche. Rodrigo miró los libros en la mesa de noche y vio algo que no había notado antes. En la portada de uno de los libros había un recibo pegado: Librería Luis Braille, Ciudad de México, 1,200 pesos. Fecha: 4 de marzo. Rodrigo hizo cálculos mentales. 3 libros, 1,200 pesos cada uno. $3,600 en total. Patricia ganaba 12,000 pesos al mes. Había gastado casi 1/3 de su salario mensual en libros para Laura. Libros que nadie le pidió comprar. Libros que compró con su propio dinero, porque quería que Laura tuviera historias. Rodrigo sintió algo rompiéndose y rearmándose dentro de él, al mismo tiempo. Se levantó, ayudó a Patricia a levantarse y dijo: «Enséñeme». Patricia parpadeó. «Señor, enséñeme. Quiero aprender». «Quiero poder hablar con mi hermana». Patricia lo miró, y por primera vez desde que la conoció, Rodrigo vio algo parecido a esperanza en sus ojos. Dijo: «Es difícil, toma tiempo, meses». Rodrigo asintió. «Tengo tiempo. Debí haberlo tenido hace 14 años, pero lo tengo ahora». Patricia sonrió, y entonces Laura, que había estado en silencio todo este tiempo, movió su mano, buscó en el aire, como si supiera que alguien más estaba ahí. Patricia tomó su mano suavemente e hizo señas en su palma. Laura sonrió y asintió. Patricia miró a Rodrigo. «Le dije que su hermano está aquí y que va a aprender a hablar con ella». Rodrigo se acercó a la cama, tomó la mano de Laura. Laura apretó su mano, con fuerza, como si llevara años esperando este momento. Y Rodrigo supo, en ese instante, que su vida había cambiado para siempre.
Ya no sería el director general que visitaba a su hermana 1 hora a la semana por obligación. Sería el hermano que aprendería su idioma, que entraría a su mundo, que ya no la dejaría vivir en soledad, porque una asistente de cuidado llamada Patricia Soto le había enseñado algo que ningún libro de negocios jamás le enseñó, que el amor no se demuestra con dinero, se demuestra aprendiendo el lenguaje de la persona que amas, incluso si toma meses, incluso si toma años. Incluso si significa admitir que has estado equivocado todo este tiempo. Rodrigo miró a Patricia y preguntó, ¿por qué lo hizo? Patricia miró a Laura, acarició su cabello suavemente y dijo algo que Rodrigo nunca olvidaría. Porque tuve una hija llamada Valentina. Nació con un síndrome raro. No podía hablar. Los doctores dijeron que nunca podría comunicarse realmente. Pasé años intentando que el mundo la escuchara, pero nunca aprendí realmente cómo escucharla yo. Murió a los 8 años y me quedé con todas las palabras que nunca le dije, todas las historias que nunca le conté, todas las formas en que debía haberla alcanzado pero no lo hice. Hizo una pausa cuando vi a Laura, vi a Valentina, vi una segunda oportunidad. Laura no morirá sin historias, no si yo puedo evitarlo. El cuarto quedó en silencio. Solo el sonido de la respiración de 3 personas, 3 almas conectadas por el lenguaje invisible del dolor, transformado en amor. Rodrigo asintió. No dijo nada más, porque no había palabras. Solo había una decisión: aprender, cambiar, ser mejor. Patricia tomó otro libro de la mesa. Cenicienta, dijo, es el favorito de Laura. Creo que le gusta porque Cenicienta también se sintió invisible y luego alguien finalmente la vio. Rodrigo sintió las lágrimas otra vez, pero esta vez no las detuvo. Se sentó en la cama junto a Patricia y Laura, y Patricia comenzó a enseñarle. Le mostró cómo colocar los dedos, cómo presionar en la palma de la mano, cómo cada patrón de toques representaba una letra. A, un toque en la parte superior izquierda. B, 2 toques verticales en el lado izquierdo. C, 2 toques horizontales en la parte superior. Era un lenguaje completamente nuevo, un lenguaje que Rodrigo nunca imaginó que aprendería. Pero mientras Patricia le enseñaba, mientras Laura sostenía su otra mano, Rodrigo sintió algo que no había sentido en años. Propósito, no el propósito vacío de construir una empresa más grande, de ganar más dinero, de aparecer en más revistas, sino el propósito real, el propósito humano, de conectar con alguien que amas. Esa noche, Rodrigo se quedó hasta la 1:30 am, aprendiendo el alfabeto Braille táctil, practicando en la palma de su propia mano primero, luego en la de Patricia, luego, con manos temblorosas, en la de Laura.
Su primer intento fue torpe. Sus dedos eran demasiado bruscos, demasiado rápidos. Laura frunció el ceño, confundida. Patricia le mostró otra vez, más despacio, más suave. Rodrigo intentó de nuevo. H-O-L-A. 4 letras que tomaron 5 minutos de letrear. Pero cuando terminó, Laura sonrió y presionó su mano contra la de Rodrigo, como diciendo, sí, te entiendo, estoy aquí. Rodrigo se fue de la casa a la 1:45 a.m. Conduciendo a través de la ciudad oscura, con un cuaderno que Patricia le había regalado, un cuaderno donde ella había escrito todo el alfabeto braille táctil, con diagramas, con notas, con una dedicatoria en la primera página que decía, para Rodrigo, nunca es tarde para aprender a hablar con las personas que amamos, Patricia. Rodrigo llegó a su departamento de lujo en Reforma. No durmió esa noche, se quedó despierto, practicando A, B, C, D, E. Una y otra vez, en su propia palma, en el aire, memorizando los patrones hasta que sus dedos los conocieran sin pensar. Y cuando el sol salió a las 6:47 a.m., Rodrigo tomó su teléfono, canceló todas sus reuniones de ese día y decidió que su vida estaba a punto de cambiar, porque había visto algo esa noche que no podía ignorar. Había visto a su hermana reír, y no por algo que él había hecho. Sino por algo que una asistente de cuidado había decidido hacer sin que nadie se lo pidiera. Y eso lo hizo darse cuenta de algo devastador y liberador al mismo tiempo, que él había tenido todos los recursos del mundo para ayudar a Laura, dinero, conexiones, poder, pero nunca había tenido lo único que realmente importaba, disposición, disposición para aprender su lenguaje, para entrar a su mundo, para pasar tiempo no porque era conveniente, sino porque era necesario. Y Patricia, con su salario modesto y su vida simple, había demostrado más amor por Laura en 4 meses que él en 14 años. Esa verdad dolió, pero también sanó, porque ahora Rodrigo sabía que no era demasiado tarde. Sabía que Laura estaba ahí, esperando, queriendo conectar. Solo necesitaba un hermano dispuesto a aprender cómo. Y por primera vez en 14 años, Rodrigo estaba dispuesto. No sabía cuánto tiempo tomaría. Patricia había dicho 6 meses para aprender braille táctil decentemente. Bien, Rodrigo tenía 6 meses. Tenía todo el tiempo del mundo, porque algunas cosas no se pueden apurar. Algunas cosas no se pueden comprar. Algunas cosas solo se pueden construir, letra por letra, toque por toque, historia por historia. Y Rodrigo iba a construir un puente hacia su hermana, aunque tomara años, aunque significara admitir que había estado ausente.
Aunque significara cambiar todo acerca de cómo vivía su vida, lo haría, porque Patricia le había mostrado algo imposible de ignorar, que su hermana no estaba inalcanzable. Solo estaba esperando que él se atreviera a alcanzarla. Los siguientes días fueron una revolución silenciosa. Rodrigo canceló el 60% de sus reuniones, delegó proyectos, rechazó entrevistas. Su asistente estaba confundida. Los inversionistas estaban preocupados. Pero Rodrigo ya no les debía explicaciones. Le debía 14 años a su hermana y empezaría a pagarlos ahora, cada mañana, a las 7 de la mañana. Rodrigo llegaba a la casa de Laura. Patricia ya estaba ahí. Siempre llegaba primero y durante una hora, antes de que oficialmente comenzara su jornada, Patricia le enseñaba a Rodrigo, sentados en la sala, con un cuaderno entre ellos, con las manos de Rodrigo aprendiendo un lenguaje que sus ojos nunca verían. Pero sus dedos debían dominar. El alfabeto braille táctil no es como el braille visual. No son puntos en relieve que lees con los dedos sobre papel. Es un código de toques. Cada letra es una combinación de presiones en ubicaciones específicas de la palma de la mano. A. Un toque suave en la base del pulgar. B. Dos toques rápidos en el centro de la palma. C. Un toque seguido de un deslizamiento hacia arriba. 27 letras, 10 números, signos de puntuación. Cada uno con su propio patrón, cada uno requiriendo precisión milimétrica. Era más difícil de lo que Rodrigo imaginó. Sus dedos eran torpes, acostumbrados a teclear en computadoras, a firmar documentos, a estrechar manos con fuerza, pero no a esto, no a la delicadeza extrema, no a la paciencia absoluta. Los primeros días, Rodrigo apenas podía deletrear su propio nombre en 10 minutos. R-O-D-R-I-G-O, 7 letras que le tomaban una eternidad. Pero Patricia no lo apuraba, no lo juzgaba, solo le mostraba una y otra vez hasta que sus dedos empezaran a recordar. Y lentamente, día tras día, Rodrigo mejoró. Una semana después, podía deletrear su nombre en 3 minutos. 2 semanas después, en 1 minuto. Un mes después, en 30 segundos. Y mientras Rodrigo aprendía, Patricia le contaba. Le contaba cómo ella había aprendido. Fue una tarde, mientras practicaban la letra Q. Que Rodrigo finalmente preguntó cómo aprendió braille táctil, dónde, quién le enseñó. Patricia dejó de hacer señas, miró por la ventana y dijo: nadie me enseñó, lo aprendí sola. Rodrigo frunció el ceño. ¿Sola? Patricia asintió. Cuando llegué aquí en febrero, no sabía nada sobre sordoceguera, no sabía que existía el braille táctil, no sabía cómo comunicarme con Laura. Los primeros días fueron duros. Yo limpiaba, cocinaba.
Ayudaba a Laura con lo básico, pero no podíamos conectar. Yo intentaba tocarla para que supiera que estaba ahí, pero ella se alejaba, como si hubiera perdido la esperanza de que alguien realmente quisiera hablar con ella. Y entonces, una noche, encontré algo. ¿Qué? Un video en el celular de Laura. Rodrigo se tensó. ¿Laura tiene un celular? Patricia asintió. En el cajón de su mesa de noche. No lo usa, pero tiene uno. Creo que alguien se lo dio hace años, pensando que podría servir, pero nunca nadie configuró nada para ella. Yo lo encontré por accidente. Estaba limpiando. Se me cayó algo debajo de la cama y vi el cajón entreabierto. Tomé el celular. No tenía contraseña y había un solo video guardado. Hizo una pausa. Era de hace 15 años. Laura tenía 17. Estaba en una escuela y había una maestra enseñándole braille táctil. Laura estaba sonriendo en ese video. Estaba viva, conectada, feliz. Y entonces entendí, Laura no siempre fue así. Laura alguna vez tuvo comunicación, alguien le enseñó, pero cuando salió de esa escuela, cuando llegó aquí, nadie continuó. Patricia limpió una lágrima de su ojo. Entonces busqué en Google, ¿cómo se llama ese lenguaje? Braille táctil. ¿Cómo se aprende? Y encontré un canal de YouTube de una escuela para sordociegos en España. Tenían tutoriales completos, gratuitos. Pasé las siguientes noches, después de mi trabajo, viendo esos videos una y otra vez, practicando en mi propia mano, luego en la mano de mi hija, luego en una almohada. Rodrigo parpadeó. ¿Su hija? Usted dijo que su hija murió. Patricia asintió tristemente. Mi hija Sofía murió hace 10 años, pero su hija mayor, Fernanda, vive conmigo. Ella tiene 22 años, estudia en la universidad y fue mi primera estudiante de práctica. Cada noche, yo le pedía que cerrara los ojos y practicaba deletrear palabras en su palma, una y otra vez, hasta que ella pudiera entenderme sin ver. Fernanda pensó que me había vuelto loca, pero me ayudó de todos modos. Rodrigo sintió algo moviéndose en su pecho. ¿Cuánto tiempo le tomó? Patricia lo miró directo a los ojos. 6 meses. Estudiaba 2 horas cada noche después del trabajo. Veía tutoriales, practicaba, leía artículos, tomaba notas y entonces, el 4 de junio, decidí que estaba lista. Fue un martes. Entré al cuarto de Laura después de terminar mis tareas. Me senté en la cama junto a ella, tomé su mano y deletreé mi primera palabra, H-O-L-A. Laura frunció el ceño, confundida. No me entendió. Lo intenté de nuevo, más despacio. H-O-L-A. Laura retiró su mano. Casi me rindo ahí mismo. Pensé que tal vez la había interpretado mal. Tal vez Laura no recordaba el braille táctil. Habían pasado 14 años.
Pero al día siguiente lo intenté otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que, en el intento número 47, Laura no retiró su mano. Se quedó quieta, sintiendo los toques, y cuando terminé de deletrear hola, Laura hizo algo increíble. Levantó su propia mano y tocó mi palma. H, O, L, A. Me devolvió la palabra. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Patricia continuó. Desde ese día, empecé a leerle. Primero palabras sueltas. Luego frases cortas, luego cuentos simples. Compré los 3 primeros libros en marzo. Con el dinero que había ahorrado para arreglar el techo de mi casa, pero el techo podía esperar. Guadalupe no. Y cada noche, a las 11 p.m., cuando todos dormían, yo volvía, porque Guadalupe se despertaba a esa hora, como si su cuerpo supiera que era hora de escuchar historias, y le leía durante 1 hora, a veces más, y con cada historia, Guadalupe volvía a la vida. Poco a poco, Ricardo no podía hablar, solo podía mirar a esta mujer, esta empleada doméstica, esta madre que había perdido a una hija y decidió que ninguna otra persona viviría sin poder recibir amor expresado en palabras. Y preguntó algo que había querido saber desde la primera noche. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué lo hizo en secreto? Patricia sonrió tristemente, porque los ricos no siempre entienden que las cosas más valiosas no se pueden comprar, solo se pueden construir, con tiempo y manos dispuestas. Pensé que si le decía, usted me pagaría más dinero, o contrataría a un profesional, o haría algo que involucrara dinero, pero no corazón. Y Guadalupe no necesitaba dinero, necesitaba presencia, necesitaba alguien que estuviera dispuesto a pasar horas aprendiendo cómo hablar su idioma. Ricardo bajó la mirada, porque eso era exactamente lo que él habría hecho. Habría pagado a alguien, habría contratado a un experto, habría resuelto el problema con dinero, porque eso era lo que siempre hacía, y habría perdido la oportunidad de conectar realmente con Guadalupe. Patricia tocó su mano suavemente. Pero usted está aquí ahora, y eso es lo que importa. Ricardo asintió y siguió aprendiendo. ¿Quieres saber algo?
Si estás escuchando esta historia y no has sentido nada todavía, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste el lenguaje de alguien que amas? No me refiero al español o al inglés, me refiero al lenguaje real, el lenguaje de sus miedos, de sus alegrías, de lo que los hace sentir seguros o amados. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste meses aprendiendo cómo hablarle a alguien en la forma en que realmente pueden recibirte? Piénsalo, porque eso es lo que Patricia hizo. Y eso es lo que Ricardo finalmente estaba haciendo, no por obligación, sino porque el amor verdadero siempre requiere traducción, y algunas traducciones toman años, pero son las únicas que realmente importan. Pasaron 2 meses, desde esa primera noche, 2 meses de Ricardo, llegando a las 7 a.m. todos los días, 2 meses de practicar, de fallar, de intentar otra vez. Sus dedos tenían callos ahora, de tanto presionar, de tanto deslizar. Pero finalmente, en julio, Ricardo deletreó su primera oración completa a Guadalupe, sin errores. Te amo, hermana, 5 palabras que le tomaron 8 minutos deletrear. Pero cuando terminó, Guadalupe lloró, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, y tomó la mano de Ricardo y la presionó contra su corazón, como diciendo: yo también te amo, y gracias por finalmente aprender a decírmelo. Ricardo lloró también. Patricia, parada en la esquina del cuarto, lloró, porque estaban presenciando algo que el mundo raramente ve: un puente. Construido entre 2 almas que el universo intentó separar, pero que el amor humano se negó a abandonar. Fue esa misma semana que Ricardo pidió ver algo, el cuaderno de Patricia. Ella había mencionado que tomaba notas, que documentaba las respuestas de Guadalupe. Ricardo quería ver. Patricia dudó. Es personal, dijo, pero Ricardo insistió. Necesito entender cómo lo hizo. Necesito ver el proceso. Patricia suspiró, fue a su bolso y sacó un cuaderno azul desgastado. Lo puso en las manos de Mindeme Centus. Ricardo lo abrió, y lo que vio, lo partió y lo reconstruyó al mismo tiempo. 180 páginas, cada página fechada, cada página documentando un día de aprendizaje. Página 1, fecha 5 de febrero, primer día con Guadalupe. No sé cómo comunicarme, pero voy a encontrar la forma. Página 15, fecha 19 de febrero, encontré el video. Sé qué hacer. Empiezo a estudiar esta noche. Página 47, fecha 2 de abril. Lección 23 completada. Alfabeto dominado. Números aprendidos. Creo que estoy lista para... Intentar con Guadalupe. Página 92. Fecha 17 de mayo. Intento número 34. Guadalupe todavía no entiende, pero no me rindo. Sofía tampoco entendió las primeras 100 veces que intenté comunicarme con ella, pero seguí intentando hasta que encontré la forma. Haré lo mismo con Guadalupe. Página 127, fecha 4 de junio, día histórico. Guadalupe me respondió. Dijo, hola. Lloré durante 20 minutos en el baño después. No puedo creer que funcionó. Página 153, fecha 30 de junio. Primera historia completa.
Leíd El Principito, página 12. Guadalupe sonrió cuando llegué a la parte del zorro. Creo que entiende que lo esencial es invisible a los ojos. Página 180. Fecha, 22 de julio. Ricardo está aprendiendo. Guadalupe tiene 2 personas que hablan su idioma ahora. Ya no está sola. Ricardo cerró el cuaderno, lo sostuvo contra su pecho y dijo algo que nunca pensó que diría. Usted es la persona más extraordinaria que he conocido. Patricia negó con la cabeza. No soy extraordinaria. Solo soy una... madre que aprendió que el amor no es un sentimiento, es un verbo, es algo que haces, incluso cuando es difícil, incluso cuando toma meses, incluso cuando nadie te está viendo. Ricardo miró el cuaderno otra vez y vio algo que había pasado por alto. En las últimas 20 páginas había manchas, manchas de café. Patricia se rió suavemente. Cuando lo notó, estudiaba de madrugada, entre las 4 y las 6 a.m. Antes de venir aquí, el café era lo único que me mantenía despierta. Ricardo hizo cuentas. Patricia trabajaba de 8 a.m. a 6 p.m. Luego iba a su casa, preparaba cena para su hija y se quedaba despierta hasta las 2 a.m. estudiando braille. Dormía 2 horas, se levantaba a las 4 a.m., estudiaba 2 horas más y llegaba aquí a las 7 a.m. durante 6 meses. Eso significaba que Patricia había dormido un promedio de 2 horas por noche durante medio año, solo para poder leerle historias a una mujer que ni siquiera era su familia. Ricardo sintió algo rompiéndose dentro de él, no de tristeza, sino de vergüenza, vergüenza de que él, con todo su dinero y su tiempo libre, nunca había hecho ni una fracción del sacrificio que esta mujer hizo, y dijo: voy a triplicar su salario. Patricia lo miró sorprendida. Señor Mendoza, no tiene que... No estoy ofreciendo, estoy diciéndole. Su salario era de 12,000 pesos al mes. Ahora será de 36,000. Y sus horas oficiales serán de 8 a.m. a 6 p.m. como siempre. Pero las horas extras que pasa con Guadalupe, de 7 a 8 a.m. y de 11 p.m. a 12 a.m., también serán impagadas. Esos son 15 horas extras a la semana, 60 horas al mes, a 500 pesos la hora, otros 30,000 pesos. Patricia abrió la boca, pero no salieron palabras. Ricardo continuó: su nuevo salario será de 66,000 pesos al mes. Y cuando Laura avance aún más, cuando ya no necesite cuidado constante, usted no será despedida, será promovida a coordinadora de comunicación. Y su trabajo será entrenar a otros asistentes de cuidado, enseñarles lo que usted sabe. Para que ninguna otra persona sordociega en esta ciudad tenga que vivir sin historias. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Patricia ahora. Era un río de emoción. Y Rodrigo agregó una última cosa, con la voz quebrada. Y el dinero que gastó en libros, en tutoriales, en cualquier recurso que necesitó para aprender braille táctil, será reembolsado, con intereses, no porque se lo debo como director general de Innovatec.
sino porque se lo debo como hermano de Laura, como humano que fracasó en hacer lo que usted hizo, sin que nadie se lo pidiera. Patricia se arrodilló, tomó las manos de Rodrigo, sus manos temblaban, y dijo, con la voz entrecortada, no hice esto por dinero, lo hice porque... Lo sé. Rodrigo interrumpió suavemente. Lo sé, lo hizo por Laura, lo hizo porque es quien usted es. Pero déjeme hacer esto, déjeme pagarle, no porque me lo deba a usted, aunque se lo debo. Sino porque quiero que el mundo sepa que las personas como usted deberían ser valoradas más que los directores generales como yo. Patricia sonrió a través de las lágrimas, un brillo de esperanza en sus ojos, y asintió, su corazón lleno de gratitud. Fue en ese momento que Laura entró a la sala, caminando lentamente con su bastón. Patricia la había entrenado para moverse por la casa de nuevo, algo que Laura no hacía desde hacía años. Laura buscó con sus manos. A tientas, y encontró a Rodrigo. Tocó su cara suavemente, como si estuviera memorizándola a través del tacto, grabando cada detalle en su mente, y luego hizo señas en la palma de su mano, deletreando cada letra con cuidado. H, E, R, M, A, N, O, E, S, T, A, S, A, Q, U, I. Hermano, estás aquí. Rodrigo tomó su mano, tembloroso, e hizo señas de vuelta, sintiendo una conexión profunda. S, I, E, M, P, R, E, E, S, T, A, R, E, A, Q, U, I. Sí, siempre estaré aquí. Y en ese momento, Rodrigo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Un nuevo capítulo comenzaba, porque había descubierto algo que ninguna junta directiva, ninguna estrategia de negocios, ningún éxito corporativo le había enseñado: que estar presente es más poderoso que estar exitoso, que hablar el lenguaje de alguien que amas vale más que hablar en conferencias internacionales, que 2 horas al día con tu hermana sordociega. Construyen más que un imperio de 200 millones de pesos mexicanos, y que a veces las personas más importantes en tu vida son aquellas que nunca aparecerán en Forbes. Son las personas que aprenden braille en secreto, que gastan 1/3 de su salario en libros, que duermen 2 horas por noche porque creen que nadie debería vivir sin historias. Son las empleadas domésticas que el mundo ignora, pero que construyen puentes que los ingenieros nunca podrían diseñar. Rodrigo miró a Patricia con una profunda admiración y pensó: esta mujer me enseñó más sobre liderazgo en 5 meses que 10 años de escuela de negocios, porque el verdadero liderazgo no es dirigir empresas, es servir a personas que nadie más quiere servir, es aprender lenguajes que nadie más quiere aprender, es quedarse cuando todos los demás renuncian. Y Patricia había liderado sin darse cuenta, sin título, sin reconocimiento, sin aplausos.
solo con manos que decidieron tocar y dedos que decidieron hablar y un corazón que se negó a creer que su hermana era inalcanzable. Y Rodrigo prometió algo esa tarde, prometió que pasaría el resto de su vida honrando lo que Patricia le había enseñado, no con palabras, sino con presencia, con tiempo, con manos dispuestas, con un hermano que finalmente aprendió a hablar. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, déjame decirte algo. No es coincidencia. Es porque reconoces algo que hemos olvidado en este mundo moderno, que las conexiones humanas reales cuestan tiempo, cuestan sacrificio, cuestan aprender lenguajes que nadie más quiere aprender. Y si sientes un nudo en la garganta ahora mismo, es porque una parte de ti sabe que hay alguien en tu vida con quien nunca aprendiste a hablar realmente, y tal vez aún estés a tiempo. Tal vez aún puedas cambiar las cosas, pero esta historia no termina ahí. Porque lo que pasó después es lo que realmente cambia todo. 3 meses después de esa conversación en la sala, Rodrigo había reducido su jornada laboral de 14 horas diarias a 8 horas. Su empresa seguía funcionando perfectamente. Resulta que un director general obsesionado con el control neo es necesario. Cuando tienes un buen equipo, Rodrigo pasaba las otras 6 horas con Laura, leyéndole, hablándole en braille táctil, caminando con ella por el jardín. Enseñándole a sentir el sol en su rostro otra vez. Laura había cambiado de una forma que nadie que la conociera antes podría creer. Ya no se quedaba en cama todo el día. Se levantaba, se vestía sola, caminaba por la casa con su bastón y, lo más increíble, había empezado a expresar opiniones. Un día, Rodrigo le preguntó qué historia quería escuchar. Laura hizo señas en su palma, con determinación. NOMASCUENTOSDEPRINCESASQU. IDSROABCNTUREAPS. No más cuentos de princesas. Quiero aventuras. Rodrigo se rió. Fue la primera vez que Laura expresaba una preferencia tan específica. Patricia sonrió. Yo sabía que las princesas eran aburridas para ella, pero seguí leyéndolas porque pensé que le gustarían. Laura hizo más señas, enfatizando cada palabra. PRINCESASOLOESPERANIOSPERARMAS. Princesas solo esperan, y yo no quiero esperar más. Rodrigo sintió algo rompiéndose en su pecho. Su corazón se estrujó. Su hermana había pasado 14 años esperando, esperando que alguien la alcanzara, esperando que alguien le hablara, esperando que el mundo la recordara, y ahora que finalmente tenía voz, lo primero que decía era, no quiero esperar más. Entonces Rodrigo compró 20 libros nuevos. Aventuras, ciencia ficción, biografías de exploradores.
Historias de mujeres que cambiaron el mundo, y cada noche él y Patricia se turnaban para leerle a Laura. Laura devoraba las historias, con avidez, como si estuviera recuperando 14 años de silencio en unos pocos meses, y empezó a hacer preguntas, muchas preguntas. ¿Cómo es el océano? ¿Puedo sentir las olas? ¿Cómo suena la música? ¿Puedo sentir las vibraciones? ¿Cómo se siente volar en un avión? ¿Puedo intentarlo algún día? Preguntas que partían el corazón de Rodrigo, porque cada pregunta era un recordatorio de todo lo que Laura nunca había experimentado. Pero también lo llenaban de determinación, porque si Laura quería sentir el océano, Rodrigo la llevaría al océano. Si Laura quería sentir la música, Rodrigo conseguiría altavoces con vibración para que pudiera sentir el ritmo. Si Laura quería volar, Rodrigo la llevaría a volar. Ya no más limitaciones. Ya no más asumir que las cosas eran imposibles. Y entonces, un día de agosto, sucedió algo que nadie esperaba. Rodrigo estaba en su oficina. Era un martes, 3:47 p.m. Sonó su teléfono. Era el número de la casa de Laura. Rodrigo contestó inmediatamente. Sintió un escalofrío. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Pasó algo malo? Era Patricia. Su voz sonaba extraña, no triste, sino emocionada, casi en pánico. Señor Rodrigo, necesita venir, ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Guadalupe está bien? Guadalupe está más que bien, pero necesita ver esto. Ya. Rodrigo cerró su laptop de golpe, tomó sus llaves, salió corriendo de su oficina como alma que lleva el diablo. Su asistente le gritó algo sobre una reunión con inversionistas. Rodrigo ni siquiera se detuvo. Condujo 20 minutos a través del tráfico infernal de la Ciudad de México. Su mente, una tormenta de posibilidades. ¿Guadalupe se lastimó? ¿Patricia descubrió algo? Ocurrió algo malo. Llegó a la casa, subió las escaleras de dos en dos. Patricia estaba parada en la puerta del cuarto de Guadalupe, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. ¿Qué pasó? Venga, solo venga. Por favor. Rodrigo entró al cuarto. Guadalupe estaba sentada en la cama, con su laptop táctil frente a ella. Sí, su laptop táctil. Rodrigo le había comprado una hacía un mes. Un dispositivo especial con una pantalla braille refrescable. Que convertía texto en puntos táctiles que Guadalupe podía leer con sus dedos. Patricia le había enseñado a usarla, y Guadalupe la había dominado en 2 semanas. Pero ahora Guadalupe estaba haciendo algo diferente. Estaba escribiendo. Sus dedos se movían sobre el teclado braille, lentamente, deliberadamente, y en la pantalla táctil aparecían palabras. Rodrigo se acercó, miró la pantalla, y lo que leyó lo hizo caer de rodillas. Mi nombre es Guadalupe Mendoza.
Tengo 32 años, soy sordociega. Durante 14 años viví en un silencio que pensé que nunca terminaría. Pensé que el mundo me había olvidado, que nadie quería hablar conmigo, que no valía la pena intentarlo. Pero entonces llegó Patricia, y Patricia decidió que yo sí valía la pena, que mi silencio no era permanente, que solo necesitaba a alguien dispuesto a aprender mi idioma. Patricia me devolvió las historias, me devolvió las palabras, me devolvió la esperanza. Y mi hermano Rodrigo finalmente aprendió a hablar conmigo. Ya no estoy sola, ya no vivo en silencio. Y quiero que el mundo sepa que las personas como yo no estamos inalcanzables. Solo estamos esperando que alguien se atreva a alcanzarnos. Gracias, Patricia. Gracias, Rodrigo. Gracias por no rendirse conmigo. Rodrigo no podía respirar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Patricia estaba llorando también. Y Guadalupe, sintiendo las vibraciones de sus llantos a través del piso, volteó hacia ellos y sonrió, la sonrisa más grande que Rodrigo había visto en su vida. Rodrigo se acercó, tomó la mano de Guadalupe e hizo señas con manos temblorosas. E-S-O-R-G-U-L-L-O-S-O-D-E-T-I. Estoy tan orgulloso de ti. Guadalupe hizo señas de vuelta. I-O-T-A-M-B-I-E-N-E-S-T-O-I-O. R-G-U-L-L-O-S-A-D-E-M-I. Yo también estoy orgullosa de mí. Y en ese momento, algo cambió en el cuarto. Una energía, una sensación de que algo imposible acababa de volverse posible. Guadalupe no solo había aprendido a recibir historias, había aprendido a contar las suyas, había aprendido a escribir, a expresarse, a ser autora de su propia narrativa. Y eso lo cambió todo. Patricia le explicó a Rodrigo más tarde: dijo que había estado enseñándole a Guadalupe a usar la laptop durante el último mes, lentamente, letra por letra, pero Guadalupe había progresado más rápido de lo esperado, como si tuviera 14 años de palabras atrapadas dentro de ella esperando salir. Y esa tarde, mientras Patricia limpiaba la cocina, Guadalupe había escrito su primer mensaje completo, sola, sin ayuda. Rodrigo le preguntó a Guadalupe si podía compartir lo que había escrito. Guadalupe asintió. Rodrigo tomó su teléfono, fotografió las palabras de Guadalupe en la pantalla táctil y las publicó en su cuenta de Twitter, que tenía 200,000 seguidores, directores generales, empresarios, líderes de opinión, gente que lo seguía por sus análisis de negocios y estrategias corporativas. Pero esa noche, Rodrigo publicó algo diferente. Publicó las palabras de Guadalupe, con una sola línea de contexto: mi hermana sordociega escribió esto hoy.
Es la primera vez en 14 años que puede expresar sus pensamientos completos. Todo gracias a una asistente de cuidado que decidió aprender braille en secreto. Lean y compartan si creen que las personas invisibles hacen el trabajo más importante del mundo. La publicación se hizo viral en 6 horas, 50.000 compartidos, 200.000 me gusta, 10.000 comentarios. Personas de todo el mundo respondiendo, llorando, compartiendo sus propias historias. Mi hermano tiene autismo no verbal. Esto me dio esperanza. Mi madre tiene Alzheimer, ya no habla, pero voy a aprender sus señas. Mi hija es sordociega. Pensé que nunca podríamos comunicarnos. Ahora sé que puedo intentar. Y cientos de personas preguntando lo mismo. ¿Cómo puedo aprender braille táctil? ¿Dónde puedo tomar clases? ¿Cómo puedo ayudar a alguien sordociego en mi familia? Rodrigo respondió a cada uno, con recursos, con enlaces, con videos tutoriales. Con esperanza, y entonces hizo algo más. Llamó a Patricia esa noche y le hizo una propuesta. Quiero que creemos una fundación, Manos que Hablan, para enseñar braille táctil a familias con personas sordociegas, gratuito, accesible, para que nadie más tenga que pasar 14 años sin poder comunicarse con alguien que ama. Usted será la directora. Yo pondré el capital inicial, pero usted será quien entrene a los instructores. Porque usted sabe lo que los profesionales no saben, que esto no es solo técnica, es amor. Patricia lloró y dijo que sí. 3 meses después, la Fundación Manos, que Hablan, abrió sus puertas, en una casa grande en el centro de la ciudad, con 5 salones de clases, con materiales braille, con laptops táctiles, con instructores entrenados por Patricia. El primer grupo tenía 20 familias, padres con hijos sordociegos, hermanos con hermanas sordociegas. Cónyuges con parejas sordociegas, personas que habían vivido años sin poder comunicarse realmente con alguien que amaban. Y Patricia les enseñó, con la misma paciencia que había usado con Rodrigo, con la misma determinación que la había llevado a estudiar 6 meses en secreto, y uno por uno, esas familias aprendieron a hablar. Rodrigo estaba ahí todas las semanas, visitando, observando, a veces enseñando también, y Guadalupe iba con él, caminando con su bastón. Conociendo a otras personas sordociegas por primera vez en 14 años y comunicándose con ellas, en braille táctil, compartiendo historias, haciendo amigas. Guadalupe ya no estaba sola, ya no era la única persona sordociega en su mundo. Tenía una comunidad, tenía amigas, tenía voz, y todo porque una asistente de cuidado llamada Patricia Soto decidió que aprender braille no era imposible, solo era difícil, y las cosas difíciles valen la pena cuando se hacen por amor.
Pero hay una cosa más que necesitas saber. Algo que pasó 6 meses después de que la fundación abriera sus puertas. Algo que transformó esta historia inspiradora en algo completamente devastador, pero de la mejor manera posible. Ricardo estaba en la fundación un sábado por la mañana, ayudando con una clase de braille táctil, cuando de repente su celular comenzó a sonar. Era Patricia. Su voz sonaba urgente otra vez. Ricardo, necesitas venir a la casa. Ahora, Guadalupe quiere mostrarte algo. Ricardo dejó todo. Salió disparado hacia la casa, subió las escaleras lo más rápido que pudo. Entró al cuarto de Guadalupe. Guadalupe estaba de pie junto a su cama, sosteniendo algo entre sus manos. Era una cajita, una pequeña caja de madera, con grabados en braille adornando la tapa. Ricardo se acercó con cautela. Tocó los grabados con la punta de los dedos. P-A-R-A-M-A-M-A-I-P-A-P-A. Para mamá y papá, Ricardo sintió un nudo doloroso en la garganta. Apenas podía respirar. Guadalupe hizo señas en su mano, con impaciencia. A, B, R, E, L, A. Ábrela. Ricardo abrió la caja con cuidado, como si contuviera el tesoro más valioso del mundo, y dentro había un video, una memoria USB y una nota escrita en braille. Patricia tradujo la nota para Ricardo, leyendo los puntos en relieve con sus dedos ágiles. La nota decía: encontré este video en mi celular hace meses. Es de cuando mamá y papá todavía estaban vivos, antes de que murieran en el accidente. Nunca pude verlo, nunca pude oírlo, pero ahora tengo a alguien que puede describírmelo. Alguien que puede traducir lo visual y lo auditivo en palabras que yo puedo tocar. Patricia lo vio y me lo contó, letra por letra, en braille táctil, y ahora sé lo que mis padres dijeron en ese video. Las últimas palabras que me dejaron antes de morir, y quiero compartirlas contigo, hermano, porque tú también mereces saberlas. Ricardo tomó la memoria USB con manos temblorosas. La insertó en su laptop con cuidado. El video comenzó. Era de hace 18 años. La cámara de video antigua de su padre. Una grabación casera, un poco borrosa y temblorosa. Su madre y su padre estaban en el jardín, sonriendo a la cámara. Guadalupe, de 14 años, estaba sentada en una silla de ruedas frente a ellos. Su padre habló a la cámara con voz suave. Si estás viendo esto, Lupita, significa que algo nos pasó a tu mamá y a mí, y queremos que sepas algo. Tú no eres una carga, tú no eres un error, tú no eres menos que nadie porque no puedes ver ni oír. Tú eres nuestra hija, tú eres brillante, tú eres valiente, y tú mereces amor. Tú mereces historias, tú mereces un mundo que se esfuerce en hablarte.
Y si algún día encuentras a alguien que se tome el tiempo de aprender tu idioma, aférrate a esa persona, porque el amor verdadero siempre habla en el lenguaje que el otro puede entender. Su madre agregó, con los ojos llenos de lágrimas: Te amamos, Lupita, siempre te amaremos, y donde sea que estemos, estaremos orgullosos de ti. Luego miró directamente a la cámara. Y Ricardo, sé que escucharás esto algún día, sé que cuidarás de tu hermana, sé que es mucho pedirte. Pero confío en que encontrarás la forma, porque el amor siempre encuentra la forma. El video terminó. Ricardo estaba llorando tan fuerte que no podía respirar. Las lágrimas le quemaban la cara. Patricia estaba llorando en silencio, con el rostro lleno de emoción, y Guadalupe, sintiendo las vibraciones de sus llantos, tomó la mano de Ricardo e hizo señas con los dedos temblorosos: E, L, L, O, S, S, A, B, I, A, N, M, A, M, A, I, P, A. P, T, S, A, B, I, A, N, K, U, E, E, L, T, M, O, R, S, I, E, M, P, R, E, E, N, C, U, E, N, T, R, A, L, A, F, O, R, M, A. Ellos sabían, mamá y papá sabían que el amor siempre encuentra la forma. Ricardo abrazó a Guadalupe con fuerza. La abrazó como no la había abrazado en 14 años, y sintió algo sanando dentro de él. Una culpa antigua, una vergüenza profunda. Una sensación de que finalmente había cumplido la promesa que sus padres le habían dejado. Patricia les dio espacio. Salió del cuarto silenciosamente, cerrando la puerta tras de sí, y Ricardo y Guadalupe se quedaron ahí. Dos hermanos que el mundo intentó separar, pero que finalmente encontraron el puente de regreso el uno al otro. No porque fue fácil, sino porque alguien se atrevió a construir ese puente, letra por letra, toque por toque, historia por historia. Y si todavía no has sentido escalofríos, si todavía no has llorado, déjame preguntarte algo. ¿Quién es la Guadalupe en tu vida? ¿Quién es la persona con la que nunca aprendiste a hablar realmente? ¿Y qué estás esperando? Porque esta historia te está dando permiso para intentar, incluso si es difícil, incluso si toma meses, incluso si fracasas las primeras 47 veces. Porque el amor verdadero no es instantáneo, es construido, letra por letra, día por día. Y vale cada segundo, cada noche sin dormir, cada libro comprado con dinero que necesitabas para otra cosa, cada momento de duda cuando piensas que tal vez es imposible. Vale la pena, porque del otro lado de esa imposibilidad hay una persona esperando, una persona que solo necesita que alguien se atreva a aprender su idioma. Y tal vez esa persona seas tú. Tal vez tú seas la Patricia en la vida de alguien, o tal vez seas el Ricardo.
El que finalmente despierta y se da cuenta de que lo más importante no está en tu oficina, está en el cuarto de alguien que has ignorado por demasiado tiempo. Sea quien seas, hagas lo que hagas, ganes lo que ganes. Nada de eso importa si no estás dispuesto a aprender el lenguaje de las personas que amas, porque ese es el único lenguaje que realmente importa, y Guadalupe lo sabe, Patricia lo sabe, Ricardo finalmente lo aprendió. Ahora te toca a ti, 2 años después. La Fundación Manos, que hablan, ha crecido más de lo que nadie imaginó. Ya no son 5 salones de clases, son 12. Ya no son 20 familias, son 247. Ya no es una ciudad, son 8 ciudades en todo México. Y Patricia ya no es una empleada doméstica, es la directora nacional de comunicación táctil, con un salario que le permite mantener a su familia, con un departamento nuevo, con becas universitarias para su hija Fernanda. Pero lo más importante, con una misión cumplida, porque cada familia que pasa por esa fundación aprende lo que Patricia aprendió sola hace 2 años, que el braille táctil no es imposible, solo requiere amor y disposición. Y Ricardo, bueno, Ricardo renunció como director general de Innovatec hace 1 año, no porque la empresa fracasó, sino porque finalmente entendió lo que importaba. Vendió su participación mayoritaria, se quedó como consultor, trabaja 10 horas a la semana desde casa. Y pasa el resto de su tiempo con Guadalupe, viajando. Hace 6 meses, Ricardo cumplió una de las promesas que le hizo a Guadalupe. La llevó al océano, Cancún, una playa privada, solo ellos 3, Ricardo, Guadalupe, Patricia. Ricardo guió a Guadalupe al agua, paso a paso, sintiendo la arena bajo sus pies, sintiendo el viento en su rostro, sintiendo las olas tocando sus tobillos. Y Guadalupe lloró, lágrimas mezcladas con agua salada. Hizo señas en la mano de Ricardo. E-E-S, T-O-E-S, L-O-Q-U-E-S, I-N-T-E-L-A-L-I-B-E-R-T-A-D. Esto es lo que siente la libertad. Ricardo lloró también y pensó en sus padres, en el video, en las palabras que le dejaron. El amor siempre encuentra la forma, y lo había encontrado a través de una empleada doméstica que decidió ser el puente que él nunca fue. Y ahora Rodrigo era ese puente también. Patricia se quedó en la orilla, observando, sonriendo, y pensó en Sofía, su hija que murió hace 12 años, su hija que nunca pudo llevar a la playa de Veracruz, su hija cuyo silencio nunca pudo alcanzar a tiempo, pero Laura estaba ahí, viva, riendo, sintiendo. Y Patricia sabía que Sofía estaría orgullosa, muy orgullosa, porque su mamá finalmente había aprendido que no es demasiado tarde para otras personas, que cada vida que tocamos tiene valor.
Que el amor que no pudimos dar a una persona puede transformarse en amor que damos a muchas. Esa noche, en el hotel de Cancún, los tres cenaron juntos y Rodrigo le dio a Laura un regalo. Era un libro en braille, pero no cualquier libro, no, El Principito. El mismo libro que Patricia le había leído aquella primera noche hace 2 años. El mismo libro que su abuelita solía leerle cuando era bebé. Pero este libro era diferente. Rodrigo lo había mandado a hacer especial, con una dedicatoria en la primera página, en braille en relieve que Laura pudiera tocar. Laura pasó sus dedos sobre los puntos y Patricia tradujo en voz alta para Rodrigo, aunque él ya sabía lo que decía. Él lo había escrito para Laura. Mamá te amaba, yo también. Perdóname por tardar tanto en aprender tu idioma, pero ahora que lo sé, nunca dejaré de hablarte. Cada historia que leas, cada aventura que vivas, cada sueño que tengas, yo estaré aquí, traduciendo el mundo para ti, porque eso es lo que hace el amor. Te amo, hermana. Rodrigo. Laura cerró el libro, lo abrazó contra su pecho y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la mesa, caminó hacia Rodrigo con su bastón, encontró su cara con sus manos y lo besó en la frente, y luego caminó hacia Patricia, encontró su cara también y la besó en la frente, y luego hizo señas en el aire. Para que ambos pudieran ver, porque Laura había aprendido a hacer señas en el aire también, para que las personas que podían ver pudieran entenderla sin necesidad de tocar, y deletreó lentamente G, R, A, C, I, A, S, P, O, R, D, A, R, M, E, U, N, A, B, I, D, A. Gracias por darme una vida. Rodrigo y Patricia lloraron y los tres se abrazaron, en ese cuarto de hotel en Cancún, bajo el sonido de las olas que Laura no podía oír. Pero sí podía sentir a través de las vibraciones del piso, una familia que el destino no armó, pero que el amor construyó. Y si alguien te pregunta qué es un milagro, cuéntales sobre Laura. No porque un ciego volvió a ver o un paralítico volvió a caminar, sino porque una mujer sordociega que vivió 14 años en silencio absoluto, finalmente pudo decir gracias por darme una vida. Porque alguien decidió que valía la pena intentar. Y esa es la definición real de un milagro. No es lo sobrenatural, es lo profundamente humano. Es alguien decidiendo que otra persona importa lo suficiente como para aprender su lenguaje. Incluso si toma meses, incluso si cuesta dinero, incluso si nadie está mirando. Y Patricia lo hizo, sin diploma, sin reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Y Rodrigo finalmente lo entendió y se unió, y ahora Laura vive, no solo existe, vive, escribe, lee, viaja.
Pregunta, sueña, tiene amigas, tiene voz, tiene historias. Y todo porque una empleada doméstica llamada Patricia Soto decidió gastar 3.600 pesos en libros que nadie le pidió comprar. Decidió dormir 2 horas por noche durante 6 meses para estudiar un lenguaje que nadie le pagaba por aprender. Decidió que una vida humana valía más que su comodidad, y esa decisión cambió 3 vidas: la de Laura, la de Rodrigo, la de Patricia misma. Y ahora está cambiando 247 vidas más. Cada familia que pasa por esa fundación, cada persona sordociega que finalmente puede comunicarse, cada hermano que finalmente aprende a hablar con su hermana. Si esta historia no te ha hecho llorar todavía, si tu corazón no se ha roto y sanado al mismo tiempo, entonces déjame decirte una última cosa. Hay alguien en tu vida ahora mismo que está viviendo en su propio tipo de silencio, no porque sean sordociegos, sino porque nunca te tomaste el tiempo de aprender su lenguaje, el lenguaje de sus miedos, el lenguaje de sus dolores, el lenguaje de lo que los hace sentir amados, y están esperando, como Laura esperó 14 años, esperando que alguien finalmente decida que valen la pena, y tú tienes 2 opciones ahora mismo. Puedes cerrar esta historia y olvidarla en una semana, o puedes hacer lo que Rodrigo hizo, lo que Patricia hizo. Puedes decidir que hay alguien en tu vida que merece que aprendas su idioma, incluso si es difícil, incluso si fracasas las primeras 47 veces, incluso si nadie te aplaude por intentarlo, porque esa es la diferencia entre vivir y existir, entre tener relaciones superficiales y conexiones reales, entre ser rico en dinero pero pobre en amor, y ser alguien que construye puentes que salvan vidas. Laura, ya no está esperando, pero alguien en tu vida, sí. Y la pregunta no es si puedes aprender su lenguaje. La pregunta es, ¿estás dispuesto a intentar? Porque si Patricia, una empleada doméstica con educación secundaria y un salario de 12,000 pesos al mes, pudo aprender braille táctil en 6 meses estudiando en YouTube, tú puedes aprender lo que sea necesario para alcanzar a quien amas. No hay excusas, solo hay disposición o ausencia de ella. Y algún día, cuando sea demasiado tarde, vas a desear haber intentado. Vas a desear haber pasado esas noches aprendiendo en vez de scrolleando en redes sociales. Vas a desear haber gastado ese dinero en libros para ellos en vez de en cosas para ti. Vas a desear haber estado presente cuando todavía podías, pero para entonces será tarde. Así que no esperes, no asumas que tienes tiempo, no pospongas lo que sabes que deberías hacer. Aprende su lenguaje, ahora, hoy, porque eso es lo único que realmente importa al final, no los títulos.
no las cuentas bancarias, no los logros profesionales, sino cuántas vidas tocaste, cuántos puentes construiste, cuántas personas dejaron de vivir en silencio porque tú decidiste aprender a hablarles. Esa es la única métrica que importa. Y Laura lo sabe. Patricia lo sabe. Rodrigo finalmente lo aprendió. Ahora te toca a ti. Hay un lenguaje que no requiere sonido ni vista. Solo requiere dos manos dispuestas a encontrarse. Y una persona que se niegue a creer que alguien es inalcanzable, Patricia Soto demostró que ese lenguaje existe, que se puede aprender, que vale cada segundo. Y Laura Mendoza demostró que del otro lado de ese silencio imposible hay una persona completa esperando ser alcanzada. No estás escuchando una historia, estás recibiendo un llamado a ser la Patricia en la vida de alguien, o el Rodrigo que finalmente despierta, un llamado a construir puentes en vez de muros. A invertir tiempo en personas en vez de en cosas, a creer que nadie es inalcanzable. Si estás dispuesto a aprender su idioma, su lenguaje, y si decides responder a ese llamado, tu vida cambiará, no porque te harás rico o famoso, sino porque finalmente entenderás por qué viniste a este mundo, no para acumular, sino para conectar, no para ser exitoso, sino para estar presente, no para hablar tu lenguaje, sino para aprender el de ellos. Y cuando llegue tu último día, cuando mires hacia atrás, no recordarás las reuniones de negocios, ni las cuentas bancarias. Recordarás los momentos en que alguien te miró, aunque no pudieran ver, y dijeron, gracias por darme una vida. Porque eso es lo que Patricia le dio a Lupita. Eso es lo que Rodrigo finalmente le dio a Lupita. Y eso es lo que tú puedes darle a alguien, si decides que vale la pena intentar. Hay personas esperando. Están esperando que alguien se atreva a aprender su lenguaje, que alguien decida que valen esos 6 meses de estudio, esos 3.600 pesos en libros, esas 2 horas de sueño perdidas, que alguien decida que ellos importan más que la comodidad. Patricia lo decidió sin que nadie se lo pidiera. Rodrigo lo decidió cuando finalmente abrió los ojos. Y tú puedes decidirlo ahora, porque del otro lado de esa decisión hay una vida esperando ser vivida. Una conexión esperando ser construida, un milagro esperando ser hecho, no por intervención divina, sino por intervención humana, por manos dispuestas, por dedos que aprenden a hablar, por corazones que se niegan a rendirse. Esa es la historia de Patricia, Rodrigo y Lupita, pero puede ser tu historia también. Si decides que es hora de aprender el lenguaje del amor verdadero, el que no se habla, se construye, letra por letra, toque por toque, vida por vida.